Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El sobre Manila apareció bajo la puerta como una sentencia. Valeria lo encontró esa mañana de miércoles cuando salió de la ducha, todavía envuelta en la toalla, con el cabello goteando sobre los hombros. No tenía remitente, no tenía sello, solo su nombre escrito con letra apurada en el frente, como si quien lo hubiera dejado tuviera prisa por desaparecer. Roberto ya se había ido al trabajo. Últimamente siempre se iba temprano, antes de que ella se levantara, dejando apenas el aroma amargo del café y una taza sucia en el fregadero. Decía que los proyectos nuevos exigían más dedicación, más tiempo. Valeria lo había creído. Durante 11 años de matrimonio, había creído cada palabra que salía de su boca, cada excusa, cada promesa. Ahora, sosteniendo ese sobre entre las manos, sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. Una premonición, el presentimiento de que su vida estaba a punto de romperse en pedazos. Se sentó en la mesa de la cocina sin molestarse en vestirse. Rasgó el sobre con dedos temblorosos y volcó el contenido. Fotografías. Decenas de fotografías cayeron como naipes marcados, esparciéndose sobre la superficie de madera. La primera imagen le mostró a Roberto entrando a un edificio que ella no reconocía. Un edificio elegante del centro, con puertas de vidrio y portero uniformado. Nada alarmante hasta ahí, pero la segunda fotografía le arrancó el primer gemido de dolor. Roberto salía de ese mismo edificio acompañado de una mujer. Morena, delgada, con tacones rojos que la hacían lucir alta y segura de sí misma. Llevaba un vestido ajustado que Valeria jamás se habría atrevido a usar, y una sonrisa que hablaba de secretos compartidos. La tercera fotografía era peor. Roberto le pasaba el brazo por la cintura a esa mujer, protegiéndola de la lluvia bajo un paraguas mientras caminaban por una calle que Valeria tampoco reconocía. La cuarta imagen la destrozó. Ambos en un restaurante íntimo, con cinto, velas en la mesa, brindando con copas de vino. Se miraban. Dios, cómo se miraban. Con esa intensidad que Valeria había creído que era solo para ella. Esa forma de sonreír que hacía que el resto del mundo desapareciera. Siguió revisando las fotografías con las manos temblándole cada vez más. Había tantas. Demasiadas. Roberto besando a esa mujer en el estacionamiento de un centro comercial. Los dos entrando juntos a un hotel. Saliendo tomados de la mano. Comprando flores. Sentados en un café. Tan cerca que sus rodillas se tocaban. Cada imagen tenía una fecha impresa en la esquina inferior derecha. 3 meses atrás. 2 meses y medio. 6 semanas. 4 semanas. La más reciente era de hacía solo 5 días. Una secuencia perfecta, meticulosamente documentada, de una vida paralela que existía mientras Valeria preparaba cenas que Roberto comía distraído, mientras planchaba sus camisas, mientras esperaba despierta cada noche que él llegara tarde con excusas sobre reuniones que nunca terminaban. Al fondo del montón encontró una nota escrita a mano en papel común, con letra apresurada que se inclinaba hacia la derecha. Pensé que deberías saberlo. Todas merecemos la verdad. Una amiga que te desea lo mejor. Valeria dejó caer la nota y se quedó mirando las fotografías esparcidas sobre la mesa. 43 imágenes en total. Las contó 2 veces, como si el número importara, como si saber exactamente cuántas traiciones habían sido documentadas pudiera de alguna manera hacer que doliera menos. No lloró. No podía. El dolor era tan grande que bloqueaba todo lo demás, incluso las lágrimas. Se quedó ahí sentada, en toalla, con el cabello mojado empapándole la espalda, mirando la evidencia de cómo su matrimonio había sido una mentira. ¿Desde cuándo? ¿Cómo no lo había visto? Empezó a repasar mentalmente los últimos meses con una claridad brutal que solo da el dolor. Las duchas inmediatas apenas llegaba a casa. El teléfono que ahora siempre llevaba consigo, incluso al baño.
las contraseñas que había cambiado en su computadora, los fines de semana en que tenía que trabajar, las conferencias de último minuto, las llegadas a medianoche oliendo a un perfume dulzón que no era el de ella. Y ella, idiota, confiada, enamorada, había preparado cenas que se enfriaban, había planchado camisas para que luciera impecable en reuniones que probablemente nunca existieron, había esperado despierta preguntándose si debía preocuparse, si debía decir algo, pero siempre terminaba convenciéndose de que estaba siendo paranoica, celosa sin motivo. El teléfono de la casa sonó, arrancándola de ese abismo de recuerdos envenenados. Atendió mecánicamente, sin pensar. «Valeria, soy Cristina, la vecina de tu mamá». La voz de la mujer sonaba tensa, preocupada. Valeria sintió que el corazón se le contraía. Su madre, Elena, 72 años y un corazón débil que venía fallando desde hacía 5 años, desde aquel infarto que casi se la lleva y que la dejó frágil, necesitada de cuidados constantes. «¿Qué pasó? ¿Está bien, mamá?» «Está bien físicamente, pero muy alterada. Necesito que vengas urgente, hija. Tu mamá está muy nerviosa, no para de llorar. Dice que tu esposo vino ayer y le hizo firmar unos papeles, que eran para el banco, algo sobre refinanciamiento. Pero ahora está muy angustiada. Dice que no leyó bien lo que firmó, que Roberto tenía mucha prisa, y ella se sintió presionada. Las fotografías, el sobre, y ahora esto». Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Voy para allá ahora mismo. Cristina, por favor, no dejes que firme nada más. Nada. ¿Me entiendes? Ni una nota, ni un recibo, nada. Tranquila, yo me quedo con ella hasta que llegues. Pero date prisa, está muy asustada». Valeria colgó y corrió a vestirse. Se puso lo primero que encontró, unos jeans y una blusa arrugada. No se molestó en secarse el cabello, ni en maquillarse. Metió las fotografías en su bolso, todas menos una que dejó sobre la mesa. La imagen de Roberto y esa mujer brindando en el restaurante. Que la viera cuando volviera a casa, que supiera que ya no había secretos. Trabajaba como administradora en una clínica dental del centro, un empleo modesto que le daba apenas lo justo para ayudar a su madre con los medicamentos y contribuir a los gastos de la casa. La doctora Mendoza, su jefa, era comprensiva y siempre le había dado flexibilidad cuando se trataba de emergencias familiares. Valeria marcó su número mientras cerraba la puerta de la casa. «Doctora, necesito el día libre. Es mi mamá. Está enferma». «Por supuesto, Valeria. Ve tranquila. Aquí nos arreglamos». El departamento de su madre quedaba al otro lado de la ciudad, a 45 minutos en autobús. Valeria subió al primero que pasó, con el bolso apretado contra el pecho, las fotografías quemándole la conciencia dentro. 45 minutos para pensar, para atar cabos, para recordar. 2 meses atrás, Roberto le había hablado sobre organizar mejor las finanzas familiares. Usó términos que ella no entendía del todo: optimización fiscal, consolidación de activos, protección patrimonial. Dijo que era importante planificar, que nunca se sabía cuándo podía venir una crisis, que era mejor estar preparados. Valeria había asentido, confiando en él. Roberto era gerente comercial de una importadora de equipos industriales, ganaba bien, entendía de números y negocios. ¿Por qué no habría de confiar en su esposo de 11 años? Ahora, sentada en ese autobús atestado de gente, con el olor a sudor y diésel llenándole las fosas nasales, Valeria entendió. Roberto había estado planeando esto, preparando el terreno, y ella, ciega, enamorada, confiada, le había facilitado el camino. Encontró a su madre sentada en el sofá de la sala, con Cristina a su lado sosteniéndole la mano. Elena había sido una mujer fuerte, capaz de criar sola a Valeria después de que su esposo muriera en un accidente de tránsito cuando ella tenía apenas 10 años. Había trabajado doble turno en una fábrica textil,
Había pagado la escuela. Había ahorrado cada centavo para comprar este departamento con el seguro de vida de su esposo. Pero los años y la enfermedad la habían transformado en una anciana frágil, de manos temblorosas y mirada asustada. «Hija», sollozó apenas vio a Valeria, «yo no quería molestarte en el trabajo, pero es que no puedo dormir, no puedo dejar de pensar». Valeria se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Estaban heladas. «Tranquila, mamá. Cuéntame todo desde el principio. ¿Qué pasó exactamente?» Entre lágrimas y pausas para recuperar el aliento, Elena le contó. Roberto había llegado el día anterior, alrededor de las 3 de la tarde. Venía muy sonriente, muy cariñoso, como siempre. Le preguntó por su salud, le llevó unas galletas que sabía que le gustaban. Parecía una visita normal de un yerno atento. Pero después de media hora de charla trivial, Roberto se puso serio. Le dijo que él y Valeria estaban haciendo unos trámites bancarios importantes, consolidando deudas para bajar las tasas de interés, reorganizando las finanzas de la familia, que el banco requería que Elena firmara como aval, solo una formalidad, un respaldo, que por la edad de Elena y su dificultad para moverse, había arreglado que un notario viniera directamente a la casa para no incomodarla. ¿Y vino? ¿Vino un notario aquí?, preguntó Valeria, aunque ya conocía la respuesta. Sí, un señor muy serio, con traje oscuro y portafolio de cuero. Llegó como 20 minutos después de que Roberto me lo mencionó, como si ya estuviera esperando abajo. Sacó unos documentos, muchos documentos, y me explicó rápido, muy rápido, que eran poderes para que Roberto pudiera hacer trámites bancarios a mi nombre, que era más eficiente así, que facilitaba las cosas. ¿Leíste lo que firmaste, mamá? Elena bajó la cabeza, avergonzada. Traté, hija, pero tenían prisa. Decían que el notario tenía otras citas, y yo me había olvidado de tomar la pastilla de la presión esa mañana. Me sentía mareada. Las letras se me movían en el papel. Roberto me decía, firma aquí, mamá Elena, y aquí, y aquí. Y yo confiaba en él. Es tu esposo, el padre de... Se interrumpió, recordando que Valeria y Roberto no habían tenido hijos, algo que siempre había sido una tristeza silenciosa entre ellos. Es tu esposo. ¿Cómo no iba a confiar? ¿Te quedaste con alguna copia de lo que firmaste? No. Roberto dijo que nos las enviarían por correo en unos días. Pero ya pasó casi 24 horas y no puedo dejar de pensar. ¿Y si firmé algo malo? ¿Y si puse en riesgo el departamento? Este departamento es lo único que tengo, lo único que puedo dejarte cuando me muera. No hables así, mamá. No vas a morirte. Y vamos a resolver esto. Pero por dentro, Valeria sentía un pánico helado. Conocía a Roberto. Conocía esa sonrisa encantadora que usaba para cerrar negocios. Esa capacidad para hacer que la gente se sintiera cómoda, segura, confiada. Lo había visto manipular a clientes difíciles, convencer a proveedores reacios, conseguir descuentos imposibles. Era su trabajo. Era bueno en eso. Nunca imaginó que usaría esas mismas técnicas contra su propia familia. Cristina, que había permanecido en silencio durante el relato, intervino con voz cautelosa. Valeria, hay algo más que deberías saber. Tu esposo no vino solo. ¿Qué? Venía con una mujer joven, muy arreglada, con tacones rojos. Dijo que era su asistente en la oficina, que lo ayudaba con el papeleo porque había muchos documentos. Se quedó en la sala mientras el notario hacía firmar los papeles a tu mamá. Pero yo la vi, Valeria. Miraba el departamento de una forma como calculando, evaluando, como si estuviera tasándolo. El mundo dejó de girar. Valeria sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó entre las fotografías que había escaneado antes de salir de casa. Le mostró una imagen a Cristina, la del restaurante, donde se veía claramente el rostro de la mujer. Era ella.
Cristina se acercó, entrecerró los ojos para ver mejor y asintió lentamente. Sí, esa misma, muy segura de sí misma. Se sentó en ese sillón, señaló el mueble junto a la ventana y se quedó mirando hacia la calle. Pero yo la vi varias veces volviendo la vista hacia la cocina, hacia el pasillo, como memorizando, como estudiando. Valeria se sentó en el suelo junto a su madre, porque las piernas ya no la sostenían. Todo encajaba con una claridad terrible. Roberto no solo la había traicionado con otra mujer, no solo había construido una vida paralela a espaldas de ella, había traído a su amante a la casa de su suegra enferma, la había usado como parte de su plan, y entre los dos habían engañado a una anciana vulnerable para robarle lo único que tenía. «Mamá», dijo Valeria, tomándole las manos con firmeza, «necesito que me digas exactamente qué más te dijo Roberto sobre este departamento. ¿Mencionó algo sobre venderlo? ¿Sobre mudarte?» Elena asintió, las lágrimas volviendo a rodar por sus mejillas surcadas de arrugas. Dijo que había estado pensando que quizás era peligroso que yo viviera sola a mi edad, que sería mejor que me mudara con ustedes, que podríamos vender el departamento y usar ese dinero para comprar algo más grande, una casa con jardín donde yo pudiera estar más cómoda. Sonaba tan razonable cuando lo decía, pero después, cuando se fueron, empecé a pensar. Este departamento es mi hogar, Valeria. Aquí viví con tu padre. Aquí te crié. Aquí están todos mis recuerdos. No quiero dejarlo. Y además, bajó la voz. Si lo vendo, ¿qué me garantiza que ustedes realmente comprarán? ¿Otra cosa? ¿Qué me garantiza que no me metan en un asilo? Valeria abrazó a su madre, sintiendo cómo el cuerpo frágil temblaba contra el suyo. «Nunca te voy a meter en un asilo», le susurró al oído. «Te lo juro por la memoria de papá. Vamos a salir de esta, los dos juntas». Pero las palabras sonaban huecas incluso para ella misma. ¿Cómo iban a salir de esto? Roberto tenía dinero, contactos, documentos legales. Ella solo tenía un sueldo modesto y una madre enferma que dependía de ella. Esa noche, sentada en el sofá de su propia casa, Valeria esperó. Roberto llegó pasadas las 11, como siempre últimamente. Venía silbando una canción que ella no reconocía, con el cuello de la camisa abierto y ese aire de satisfacción que tienen los hombres que creen que todo les está saliendo bien. Se detuvo en seco al verla sentada en la penumbra de la sala. «Llegas tarde», dijo Valeria sin encender la luz. «Me quedé trabajando en un proyecto urgente. Ya sabes cómo es esto. ¿Con tu asistente?» Hubo un silencio denso, cargado de todo lo que no se había dicho en meses. Valeria encendió la lámpara. Roberto parpadeó, ajustando la vista, y entonces la vio. Realmente la vio, y supo que algo había cambiado. «¿De qué hablas?», preguntó, pero su voz ya no sonaba tan segura. Valeria puso la fotografía sobre la mesa, la del restaurante. Roberto y Daniela brindando, mirándose con esa intimidad que solo tienen los amantes. De ella, de la mujer morena de tacones rojos, la que te acompaña a restaurantes, la que llevaste ayer a casa de mi mamá. Vio cómo el rostro de Roberto pasaba por una secuencia de emociones, sorpresa, alerta, y luego, con una velocidad que la asustó, indignación fingida. «¿Me estás haciendo seguir? ¿Me estás espiando?» Responde mi pregunta. «¿Qué le hiciste firmar a mi madre?» «Documentos bancarios. Ya te lo expliqué hace semanas. Consolidación de deudas. Optimización fiscal. Mientes». Roberto se acercó, y Valeria sintió algo que nunca había sentido en 11 años de matrimonio. Miedo. No miedo físico. Roberto nunca había sido violento. Era peor que eso. Era el miedo de descubrir que el hombre que dormía a su lado, que le había prometido amor eterno frente a un altar, que había llorado con ella cuando perdieron a su primer bebé en el 3er mes de embarazo, era un completo extraño capaz de cualquier cosa. «Valeria, estás siendo paranoica.
Tu madre tiene 72 años. A veces se confunde, olvida cosas. Mi madre tiene 72 años, pero su mente está perfectamente clara. Y yo tampoco estoy confundida. Valeria se puso de pie, mirándolo directamente a los ojos. ¿Quién es ella, Roberto? ¿Desde cuándo? Esto es absurdo. Estoy cansado. Me voy a dormir. Se dio la vuelta, pero Valeria dejó salir las palabras que había estado guardando toda la tarde. Palabras que ni siquiera sabía que tenía el valor de decir. Si entras a esa habitación ahora, mañana cuando vuelvas no me vas a encontrar aquí. Roberto se detuvo. Se giró lentamente, y por primera vez en todo ese intercambio, dejó caer la máscara. Valeria vio entonces lo que realmente había en sus ojos. No arrepentimiento, no culpa, ni siquiera enojo. Solo un cálculo frío, como si estuviera evaluando opciones en una de sus negociaciones de negocios. Como si ella fuera solo otro problema por resolver, otro obstáculo en su camino. Está bien, dijo con una calma que helaba la sangre. Si quieres hablar, hablemos. Se sentó en el sillón frente a ella, cruzó las piernas, se aflojó la corbata. Perfectamente cómodo, como si estar a punto de confesar una traición fuera apenas un trámite administrativo más. Se llama Daniela Cortés, tiene 32 años, trabaja en la división de ventas corporativas de una empresa de tecnología. La conocí hace 8 meses en una conferencia sobre comercio exterior en la capital. Buscó la palabra, es diferente a ti, Valeria. Ambiciosa, decidida. Entiende el mundo de los negocios, tiene visión, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Cada palabra era un cuchillo hundiéndose más y más profundo. Valeria apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas, concentrándose en ese dolor físico para no derrumbarse ante el otro. ¿Y los papeles que firmó mi madre? Preguntó con una voz que no reconocía como suya, demasiado calmada, demasiado fría. Un poder notarial amplio y documentos de compraventa preliminar del departamento. Vendiste el departamento de mi madre. Todavía no. Lo vamos a vender. El mercado inmobiliario está bueno ahora. Ese lugar vale fácil $120,000. Quizás 130 si encontramos el comprador correcto. Con ese dinero, Daniela y yo podemos empezar bien. Establecer nuestro propio negocio de importaciones. Ya tenemos contactos en Asia, proveedores que nos darán precios preferenciales. Seguía hablando, explicando sus planes como si estuviera presentando un proyecto de inversión ante una junta directiva. Valeria lo escuchaba sin poder creer lo que estaba oyendo. No había vergüenza en su voz, no había culpa, solo entusiasmo por ese futuro que había planificado meticulosamente mientras ella preparaba cenas que se enfriaban, mientras planchaba sus camisas, mientras esperaba despierta preocupándose por él. ¿Y mi madre? Interrumpió. ¿Dónde va a vivir mi madre cuando le quites su casa? Roberto se encogió de hombros con una indiferencia que la destrozó más que cualquier insulto. Puede ir a un asilo. Hay lugares decentes, no muy caros. O puede quedarse contigo. Tú tienes trabajo, puedes alquilar un lugar pequeño. Ya encontrarás cómo arreglártelas. Ese departamento es de ella. Lo compró con el dinero del seguro de vida de mi padre. Es lo único que tiene. Ahora está a nombre de Inversiones DR, una empresa legalmente constituida que yo fundé hace 3 meses. Todo absolutamente legal, Valeria. Tu madre firmó voluntariamente los poderes, ante notario. Hay testigos. La engañaste, la manipulaste. Ella confió en ti. Yo hice negocios. Ella firmó. Se inclinó hacia adelante, y había algo cruel en su sonrisa. Y tú, querida, fuiste tremendamente útil en todo esto. Fuiste tú quien ganó su confianza durante todos estos años. Tú quien me presentó como el yerno perfecto, confiable, que solo quería lo mejor para ella. Fue fácil llegar a Elena a través de ti. Muy fácil. Valeria sintió que el piso se abría bajo sus pies. 11 años.
11 años de matrimonio. 11 años creyendo que construían una vida juntos, un futuro, una familia. 11 años en los que ella había trabajado turnos extra en la clínica para ayudar con los gastos, había cocinado sus comidas favoritas, había planchado sus camisas hasta que quedaran perfectas, había soportado las críticas de su suegra, había perdido bebés y había llorado sola porque él siempre tenía reuniones importantes. Y todo ese tiempo, él solo había visto números, activos, oportunidades, inversiones a largo plazo. «Voy a denunciarte», dijo, y ahora sí le temblaba la voz. «Voy a ir a la policía, a un abogado». Roberto se rió, una risa seca, sin humor. «Hazlo. Por favor, hazlo. Pero déjame que te explique cómo va a terminar eso. Yo tengo los documentos firmados por tu madre. Tengo el poder notarial. Tengo los contratos de compraventa. Tengo testigos. El notario que es socio de estudios del tío de Daniela. La misma Daniela que puede declarar que estuvo presente y que todo fue voluntario. ¿Tú qué tienes?». Hizo una pausa teatral. «Ah, sí. Unas fotografías de origen desconocido que prueban que tengo una relación extramatrimonial. ¿Y sabes qué? Eso no es ilegal. Y definitivamente no invalida los documentos que firmó tu madre». Se puso de pie. Se estiró como si acabara de resolver un asunto menor. «Mañana a primera hora voy a iniciar los trámites de divorcio. Puedes quedarte en esta casa mientras dure el proceso si quieres, pero deberías saber que este departamento donde vivimos también está a nombre de mi empresa. Lo transferí hace 2 meses, así que técnicamente soy tu casero, y yo decido quién se queda y quién se va». Caminó hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón y se giró con una última puñalada. «Ah, y otra cosa, Valeria. No gastes tu tiempo y el poco dinero que tienes en abogados. Tu sueldo de administradora en esa clínica dental no te alcanza ni para pagar un mes de honorarios de un abogado decente. Y los abogados baratos, bueno, ya sabes cómo son». Sonrió. «Daniela y yo saldremos de esto sin un rasguño. Tú y tu madre, en cambio, la hundiremos hasta que no les quede ni dignidad ni techo». Subió las escaleras. Valeria escuchó el agua de la ducha, luego el chirrido de la cama, y 10 minutos después, los ronquidos tranquilos de un hombre sin conciencia que dormía plácidamente después de destruir 2 vidas. Ella se quedó en el sofá, inmóvil, con las fotografías esparcidas en la mesa, viendo cómo las primeras luces del amanecer se colaban por las cortinas. No lloró. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. Era un dolor que ocupaba cada célula de su cuerpo, que le robaba el aire, que le hacía preguntarse cómo era posible seguir respirando cuando todo dentro de ella estaba roto. Pero entre los escombros de su vida destrozada, algo comenzó a crecer. No era esperanza, todavía no. Era algo más primitivo, más visceral. Era rabia, era determinación, era la certeza absoluta de que no iba a dejarse hundir, que no iba a permitir que le robaran la dignidad y el techo a su madre, que si Roberto creía que ella era débil, que se rendiría sin luchar, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Al día siguiente, Roberto se fue al trabajo temprano, antes de que el sol terminara de salir. Valeria escuchó cómo cerraba la puerta con cuidado, como si temiera despertarla, cuando ambos sabían perfectamente que ella no había dormido ni un minuto. Esperó hasta que el motor del coche se alejara por la calle antes de moverse. Se levantó del sofá donde había pasado la noche, con cada músculo del cuerpo dolorido por la tensión. Se miró en el espejo del baño y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, los labios resecos, pero lo que más la impactó fue la mirada. Ya no era la mirada confiada, ingenua, de la Valeria de hace 2 días. Era la mirada de alguien que había visto el abismo y ahora sabía de qué era capaz el ser humano. Tomó su teléfono con manos que ya no temblaban. Marcó el número de Patricia Mendoza, su mejor amiga desde la secundaria,
la única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. —¿Valeria? —contestó Patricia con voz somnolienta. —¿Qué pasa? Son las 6 de la mañana. —Patty. La voz se le quebró. Necesito ayuda urgente. Hubo un silencio breve, y luego Patricia respondió con esa voz firme que tenía cuando entraba en modo de crisis, esa voz de enfermera acostumbrada a emergencias. —Dame tu dirección. Salgo ahora mismo. Patricia llegó 45 minutos después, con una bolsa de pan dulce que acababa de comprar en la panadería de la esquina y cara de preocupación. Era una mujer de 40 años, cabello corto teñido de castaño rojizo, manos fuertes de quien pasa 12 horas al día poniendo sueros y cambiando vendajes. Había estado casada con un alcohólico que le había hecho la vida imposible durante 7 años, hasta que finalmente lo dejó y se divorció. Si alguien entendía de batallas perdidas y de levantarse del suelo, era ella. Se sentó en la mesa de la cocina y miró directamente a Valeria. —Cuéntame todo, desde el principio. Y Valeria contó. Le mostró las fotografías, una por una. 43 imágenes de traición documentada. Le explicó lo de los documentos que firmó su madre, cómo Roberto había llevado a su amante a casa de Elena, cómo un notario cómplice había hecho firmar papeles que transferían la propiedad del departamento a una empresa fantasma. Le relató la confesión de Roberto la noche anterior, cada palabra cruel, cada amenaza. Patricia escuchaba en silencio, tomando notas en un cuaderno pequeño con letra apretada de enfermera, acostumbrada a hacer historias clínicas bajo presión. No interrumpió ni una sola vez, solo asentía, escribía, y de vez en cuando apretaba la mandíbula con rabia contenida. Cuando Valeria terminó, con la voz ronca de tanto hablar y las manos temblándole de nuevo, Patricia cerró el cuaderno con un golpe seco. —Primero, dijo con voz firme como el acero, tú y tu mamá se vienen a vivir conmigo. Hoy mismo. Ahora. No me voy a ir de aquí hasta que empaques tus cosas. Patty, no puedo abusar así de tu hospitalidad. No me interrumpas. La miró con esos ojos que no admitían réplica. Vivo sola en un departamento de 2 habitaciones. Tengo espacio de sobra. Tu mamá puede quedarse en mi cuarto. Yo duermo en el sofá. Y tú en la habitación de invitados. Punto. No se discute. Pero, escúchame bien, Valeria. Patricia le tomó las manos con firmeza. Ese hijo de puta te acaba de decir que este departamento está a nombre de su empresa. Eso significa que puede echarte cuando se le dé la gana. ¿Quieres despertar un día y encontrarte con las cerraduras cambiadas y todas tus cosas en la calle? Porque eso es exactamente lo que va a hacer. Valeria sintió un escalofrío. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Segundo, continuó Patricia, necesitas un abogado. Uno bueno. Y yo conozco a alguien. No tengo dinero para pagar un abogado, Patty. Mi sueldo apenas me alcanza para... Mi primo Andrés es abogado. Se especializa en derecho de familia y fraudes patrimoniales. Le salvé la vida hace 2 años cuando tuvo apendicitis y lo operé de emergencia un domingo a medianoche. Me debe una grande. Además, cuando le cuente lo que te hizo ese desgraciado, va a querer ayudarte. Andrés odia a los tipos que se aprovechan de mujeres y ancianos. Es casi una obsesión personal con él. Valeria sintió algo pequeño y frágil naciendo en su pecho. No era esperanza todavía. Era apenas la posibilidad de que quizás, solo quizás, no estaba completamente sola en esto. ¿De verdad crees que tengo alguna chance de ganar? Patricia la miró fijamente a los ojos. Escúchame. Tu esposo cometió un error grande. ¿Cuál? Subestimarte. Patricia apretó sus manos. Siempre nos subestiman. Creen que porque no gritamos, porque no hacemos escándalos, porque aguantamos en silencio, somos débiles. Creen que porque trabajamos en empleos modestos y no manejamos grandes negocios, somos tontas. Pero no saben, no tienen ni idea.
de lo fuertes que nos volvemos cuando nos quitan lo que más amamos. No saben de lo que somos capaces cuando nos tocan a nuestros seres queridos. Valeria sintió que algo dentro de ella se endurecía, se solidificaba. Sí, Roberto la había subestimado. La había visto como una pieza más en su tablero de ajedrez, un peón que podía sacrificar sin consecuencias. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Empacaron rápido, metiendo en 2 maletas grandes lo esencial: ropa, documentos, fotografías familiares, los medicamentos de Elena. Valeria dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Me fui. No intentes contactarme. Nada más. No le debía explicaciones a Roberto. Fueron primero a recoger a Elena. La anciana estaba sentada en su sofá, exactamente en el mismo lugar donde la habían dejado el día anterior, como si no se hubiera movido en toda la noche. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, nos vamos», dijo Valeria, arrodillándose frente a ella. «Vamos a quedarnos con Patricia por un tiempo. Pero el departamento, mis cosas, las cosas se pueden recuperar, mamá. Lo importante es que estemos juntas y a salvo». Elena miró a su alrededor, a ese hogar que había sido suyo durante 38 años, donde había criado a su hija, donde cada rincón guardaba un recuerdo de su esposo muerto. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. «No es justo», sollozó. «No es justo que me quiten mi casa. Yo trabajé tanto para comprarla. Tu padre murió para que yo pudiera tener esto». Valeria la abrazó con fuerza, sintiendo cómo ese cuerpo frágil se quebraba contra el suyo. «Lo vamos a recuperar, mamá. Te lo prometo. Vamos a luchar y lo vamos a recuperar». No sabía si era una promesa que podía cumplir, pero necesitaba creerlo. Necesitaban creerlo ambas. Esa misma tarde, Patricia las llevó a la oficina de su primo Andrés Morales. El despacho quedaba en un edificio viejo del centro, 4º piso sin elevador, con una placa oxidada en la puerta que decía «Morales y Asociados, abogados». Adentro, sin embargo, todo era orden y profesionalismo. Estantes repletos de libros de derecho, un escritorio de madera sólida cubierto de expedientes prolijamente organizados, diplomas enmarcados en las paredes. Andrés Morales tenía 42 años, cabello entrecano que empezaba a ralear en la coronilla, lentes de marco grueso y una expresión seria que se suavizaba cuando sonreía. Se puso de pie apenas las vio entrar y saludó a Patricia con un abrazo afectuoso. «Prima, qué sorpresa. Hacía meses que no venías por aquí. Andrés, necesito que le des prioridad absoluta a este caso». Patricia no perdió tiempo en preámbulos. «Esta es Valeria, mi mejor amiga, y esta es su mamá, Elena». Andrés las invitó a sentarse y escuchó durante casi 2 horas sin interrumpir. Valeria le contó todo, nuevamente, mostrándole las fotografías, explicándole los documentos que había firmado su madre, las amenazas de Roberto. Patricia intervino en algunos momentos para dar detalles que Valeria, agotada emocionalmente, olvidaba mencionar. Cuando terminaron, Andrés se recostó en su silla y se quitó los lentes para frotarse los ojos. Valeria vio que tenía ojeras profundas, como si no durmiera bien desde hacía tiempo. Supo después que Andrés tomaba casos pro bono para mujeres maltratadas y ancianos estafados, además de su trabajo regular. Era un hombre que se tomaba la justicia muy en serio. «¿Tu madre está dispuesta a declarar que la engañaron?», preguntó finalmente, mirando a Elena. La anciana asintió con firmeza, y por primera vez en 2 días, Valeria vio un destello de la mujer fuerte que había sido su madre. «Sí, ese hombre me engañó. Me hizo creer que estaba ayudando a mi hija, y solo quería robarme. Voy a decir la verdad, aunque me cueste». «Bien». Andrés tomó notas. «¿Tienes pruebas de que tu madre no estaba en condiciones óptimas cuando firmó?». Valeria frunció el ceño. «No entiendo. ¿Estaba tomando medicamentos? ¿Tiene alguna condición médica que pudiera afectar su juicio o capacidad de comprensión?».
Tiene problemas cardíacos. Toma 4 medicamentos diferentes. A veces se marea, se confunde. ¿Hay registros médicos de eso? Por supuesto. Ella va al cardiólogo cada 3 meses. Andrés sonrió por primera vez. Eso es bueno. Muy bueno. Vamos a necesitar esos registros médicos. Vamos a argumentar que Elena no tenía plena capacidad para comprender la magnitud de lo que estaba afirmando, que fue sometida a presión indebida, que no se le dio tiempo suficiente para leer los documentos, ni para consultar con un abogado independiente. ¿Eso funcionará?, preguntó Patricia. Es una línea de defensa sólida, pero necesitamos más. Andrés miró directamente a Valeria. Necesitamos probar que tu esposo actuó con dolo, con intención de defraudar. Las fotografías de la infidelidad no sirven para el caso del fraude, pero sí establecen un patrón de comportamiento deshonesto. Lo que realmente necesitamos son pruebas de la planificación, comunicaciones entre él y su amante, documentos de la empresa que crearon, cualquier evidencia de que esto fue premeditado. Roberto borró todo. Su teléfono, su computadora. ¿Tienes acceso a sus cuentas bancarias? Teníamos una cuenta conjunta, pero él la cerró hace un mes. Dijo que era para optimizar los intereses. Por supuesto que lo hizo. Andrés tamborileó los dedos sobre el escritorio. ¿Facturas? ¿Recibos? ¿Algún documento que haya dejado en casa? Valeria pensó. Pensó en todos los papeles que había visto pasar por la casa en los últimos meses, en las veces que Roberto imprimía cosas y las dejaba olvidadas. Encontré un contrato de constitución de sociedad. Lo dejó impreso en la impresora hace una semana. La empresa se llama Inversiones DIR. Está registrada desde hace 3 meses. Los ojos de Andrés se iluminaron. ¿Tienes ese documento? Sí. Lo guardé. Perfecto. Eso es evidencia de planificación previa. ¿Algo más? Facturas de hoteles. Las encontré cuando estaba organizando papeles para los impuestos. Hoteles caros, cenas, flores. Gastos que hizo con dinero de nuestra cuenta conjunta antes de cerrarla. Mejor todavía. Eso prueba que malversó fondos matrimoniales para su aventura amorosa. ¿Los guardaste? Sí. Andrés se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, más duro. Valeria, voy a ser honesto contigo. Este caso no va a ser fácil. Tu esposo tiene documentos legales firmados por tu madre. Tiene un notario que puede declarar que todo se hizo conforme a la ley. Tiene recursos económicos para contratar buenos abogados. Y nosotros tenemos la verdad. Pero la verdad no siempre es suficiente en un juzgado. El corazón de Valeria se hundió. Entonces, ¿no hay esperanza? No dije eso. Andrés se giró para mirarla. Dije que no sería fácil. Pero hay esperanza. Tenemos el testimonio de tu madre. Tenemos sus registros médicos que prueban que estaba vulnerable. Tenemos evidencia de que tu esposo planeó esto con anticipación. Y tenemos algo más importante que todo eso. ¿Qué? Tenemos la verdad de nuestro lado. Y tenemos a un juez, la doctora Martínez, que es conocida por ser implacable con los estafadores que se aprovechan de ancianos. Si logramos demostrar el fraude, ella no va a tener piedad con tu esposo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que vendan el departamento?, preguntó Patricia. Eso depende. Andrés volvió a su escritorio y empezó a revisar documentos. Lo primero que voy a hacer mañana a primera hora es solicitar una medida cautelar para impedir la venta del inmueble mientras se investiga el caso. Eso nos dará tiempo. Luego vamos a presentar una demanda por fraude y captación de voluntad viciada. Y paralelamente, vamos a iniciar el proceso de divorcio de Valeria con liquidación de bienes gananciales. Roberto dijo que iba a iniciar él el divorcio. Dijo Valeria en voz baja. Que lo haga. Nosotros vamos a contrademandar. Y vamos a pedir que se congelen todos los bienes hasta que se resuelva el tema del fraude a tu madre. Valeria sentía que la cabeza le daba vueltas. Terminología legal, procedimientos, plazos.
Todo era abrumador. ¿Y cuánto va a costar todo esto? Porque yo realmente no tengo... No me ofendas. Andrés levantó una mano. Patricia me salvó la vida. Literalmente. Me operó de emergencia un domingo a medianoche cuando ningún otro cirujano quiso venir. Le debo más de lo que nunca podré pagar. Así que este caso lo tomo pro bono, sin honorarios. Solo vas a tener que cubrir los gastos de trámites, notarías, peritajes médicos. Y eso lo podemos ir pagando de a poco. Valeria sintió que las lágrimas finalmente llegaban. No de dolor esta vez, sino de gratitud mezclada con alivio. No sé cómo agradecerte. Gánale a ese canalla en el juicio. Esa va a ser la mejor forma de agradecerme. Andrés sonrió. Ahora, necesito que hagas algo para mí. Lo que sea. Actúa normal con tu esposo. No le demuestres que estás preparando una defensa, que crea que te rendiste, que aceptaste la derrota. Mientras tanto, tú y yo vamos a construir el caso más sólido posible. Y si él intenta, ya no vives en su casa. Estás a salvo con Patricia. Él no puede hacerte nada. Y cuando presente la medida cautelar, tampoco va a poder vender el departamento de tu madre. Se va a encontrar con que las cosas no salen como planeó. Los siguientes días fueron un torbellino. Andrés trabajaba 12 horas diarias en el caso, investigando, recopilando pruebas, entrevistando a vecinos de Elena que pudieran declarar sobre el estado mental de la anciana el día que firmó los papeles. Consiguió que el cardiólogo de Elena emitiera un informe detallado sobre su condición, sus medicamentos y cómo estos podían afectar su capacidad de comprensión y discernimiento. Valeria, por su parte, seguía yendo a trabajar en la clínica como si nada hubiera pasado. La doctora Mendoza, su jefa, notó que algo andaba mal, pero respetó su silencio. Solo le dijo una mañana: «Valeria, si necesitas días libres, tiempo, lo que sea, solo dímelo. Eres una buena empleada y te aprecio. No estás sola en esto, sea lo que sea». Roberto intentó contactarla varias veces, llamadas que ella no contestaba, mensajes que dejaba sin leer. Finalmente, le llegó una carta de un estudio jurídico notificándole que había iniciado los trámites de divorcio. Andrés respondió inmediatamente con una contrademanda solicitando liquidación de todos los bienes, gananciales y una investigación sobre malversación de fondos conyugales. 2 semanas después de que Valeria dejara la casa, Roberto se presentó en la clínica. Ella estaba organizando expedientes cuando la secretaria le avisó que había alguien esperándola en recepción. «Valeria, necesitamos hablar», dijo Roberto cuando lo vio. Llevaba su mejor traje, el que usaba para reuniones importantes, y esa sonrisa encantadora que alguna vez la había enamorado. «No tenemos nada de qué hablar. Mi abogado se comunicará con el tuyo». «¿Tu abogado?», rió con incredulidad. «¿Con qué dinero pagaste un abogado? Eso no es de tu incumbencia». «Valeria, estás siendo irracional. Todo esto se puede resolver de forma civilizada. No necesitas abogados ni dramas. Firmas el divorcio de común acuerdo. Yo me quedo con mis cosas, tú con las tuyas, y cada uno sigue su vida». «¿Y el departamento de mi madre?». Roberto suspiró como si estuviera tratando con una niña terca. «Eso es un tema aparte. Tu madre firmó documentos legales. No hay nada que hacer ahí. Veremos qué dice el juez». La sonrisa de Roberto se congeló. «¿El juez? ¿Presentaste una demanda?». «Mi abogado lo hizo. Por fraude, captación de voluntad viciada y abuso de confianza hacia un adulto mayor vulnerable». «Ah, y también solicitó una medida cautelar para impedir que vendas ese departamento». Vio cómo el rostro de Roberto pasaba del desconcierto a la furia. «No puedes hacer eso. No tienes pruebas de nada. Tenemos los registros médicos de mi madre. Tenemos el testimonio de los vecinos. Tenemos evidencia de tu planificación previa». Valeria dio un paso hacia él, y por primera vez desde que todo empezó, se sintió fuerte. «Y tenemos algo más importante que todo eso. Tenemos la verdad. Y la verdad
Es que eres un estafador que se aprovechó de una anciana enferma para robarle lo único que tenía. Esto es ridículo. Voy a destrozarte en el juicio. Mi abogado te va... Tu abogado se va a encontrar con que el juez ya aprobó la medida cautelar. Ese departamento no se vende hasta que se resuelva el caso. Y cuando se resuelva, vas a devolver todo lo que robaste. Roberto se acercó tanto que ella pudo oler su aliento. Había rabia en sus ojos, pero también algo más. Miedo. Te estás metiendo en algo que no entiendes. Daniela tiene contactos. Su tío es socio del notario. Su primo trabaja en el juzgado. Entonces deberían haber hecho mejor su trabajo, porque dejaron evidencia por todos lados. Nadie te va a creer, Valeria. Eres una simple administradora de clínica. Yo soy un ejecutivo respetado. ¿A quién crees que va a creer el juez? A los hechos, a las pruebas, a la ley. Roberto retrocedió, pasándose una mano por el cabello. Cuando volvió a hablar, había algo desesperado en su voz. Todavía podemos arreglar esto. Retira la demanda. Yo te doy una compensación económica en el divorcio. Suficiente, para que tú y tu madre alquilen un lugar decente. Podemos... No. Valeria, sé razonable. No. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Tú no me vas a volver a manipular. No me vas a convencer con promesas vacías. Se acabó, Roberto. Se acabó el tiempo en que podías controlarme. Él la miró durante un largo momento, y entonces Valeria vio cómo algo cambiaba en su expresión. La máscara amable cayó completamente, revelando el verdadero Roberto, el hombre frío y calculador que había estado escondido durante 11 años. «Está bien», dijo con voz helada. «Si quieres guerra, tendrás guerra. Pero te advierto, Daniela y yo tenemos recursos, tenemos contactos, tenemos abogados que te van a hacer pedazos. Y cuando esto termine, tú y tu madre van a quedar en la calle. Te lo prometo». Se dio la vuelta y salió de la clínica dejando un rastro de amenazas en el aire. Valeria se quedó temblando, pero no de miedo. Era adrenalina. Era la sensación de haberse enfrentado a su peor pesadilla y haber sobrevivido. Se había mantenido firme. No había cedido. Esa noche, reunida con Patricia y Andrés en el departamento, les contó sobre el encuentro. «Está asustado», dijo Andrés con satisfacción. La medida cautelar lo tomó por sorpresa. Creía que ibas a rendirte sin luchar. Mencionó que Daniela tiene contactos, que su tío es socio del notario, que su primo trabaja en el juzgado. Eso no me preocupa. La doctora Martínez, la jueza asignada al caso, es incorruptible. La conozco desde hace años. Si alguien intenta influir en ella, va a ser peor para ellos. ¿Cuándo es la primera audiencia? En 3 semanas. Para entonces ya vamos a tener todos los peritajes médicos, todos los testimonios, toda la evidencia organizada. Vamos a presentar un caso tan sólido que no van a poder refutarlo. Patricia abrazó a Valeria. «Estoy orgullosa de ti. De verdad. Hace 2 semanas estabas destrozada, sin saber qué hacer, y hoy le plantaste cara a ese malnacido». Valeria sonrió, pero era una sonrisa cansada. «Todavía falta mucho. El juicio, las audiencias. Pero ya diste el paso más importante», dijo Andrés. «Decidiste luchar. Y créeme, eso lo cambia todo». Las 3 semanas antes de la audiencia pasaron en una nebulosa de preparativos legales, noches sin dormir y momentos de esperanza mezclados con terror absoluto. Andrés trabajaba incansablemente, construyendo el caso pieza por pieza como un arquitecto meticuloso. Valeria lo veía llegar a la oficina a las 6 de la mañana y marcharse pasada la medianoche, con ojeras cada vez más profundas, pero con una determinación férrea que nunca flaqueaba. «Este caso», le dijo una noche mientras revisaban documentos por enésima vez, «es exactamente la razón por la que estudié Derecho, para defender a gente como tu mamá contra buitres como tu esposo». Consiguieron testimonios de 5 vecinos de Elena que declararon haberla
visto confundida y desorientada el día que firmó los documentos. Cristina, la vecina que había estado presente, dio un testimonio particularmente contundente sobre cómo Roberto y Daniela habían presionado a la anciana, apresurándola, no dejándole tiempo para leer. El cardiólogo de Elena emitió un informe médico demoledor. La medicación que tomaba podía causar episodios de confusión y mareos, especialmente si no se tomaba a las horas correctas. Y según los registros, Elena había olvidado tomar su dosis de la mañana precisamente el día que firmó. Andrés también investigó al notario. Se llamaba Esteban Ruiz, 58 años, con un historial de quejas éticas que había sido encubierto gracias a sus conexiones políticas. 3 casos previos de documentos cuestionables, todos eventualmente desestimados por falta de pruebas o por arreglos extrajudiciales. «Este tipo es un criminal con placa», dijo Andrés con disgusto, «pero esta vez no se va a salir con la suya». Mientras tanto, Roberto y Daniela no se quedaban quietos. Contrataron a uno de los bufetes más caros de la ciudad, Villarreal y Asociados, conocidos por defender a empresarios corruptos y ganar casos imposibles a base de tecnicismos legales y contactos. Su abogado principal era un hombre llamado Marcos Villarreal, 62 años, con fama de despiadado y sin escrúpulos. Valeria lo conoció en una audiencia preliminar 2 semanas antes del juicio principal. Era un hombre corpulento, de cabello plateado perfectamente peinado, traje de $3.000 y una sonrisa de tiburón. La miró como se mira a un insecto molesto que hay que aplastar. «Señora Moreno», le dijo con voz condescendiente, «mi cliente está dispuesto a ofrecerle un arreglo generoso. $5.000 para usted y su madre. Ustedes retiran la demanda. Y todos seguimos con nuestras vidas». «No. 10.000 entonces. Es una oferta muy generosa considerando que no tienen ninguna posibilidad de ganar. No se trata del dinero». Villarreal suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca. «Señora, usted no entiende cómo funciona el sistema legal. Yo tengo 40 años de experiencia. He ganado casos mucho más complicados que este». Su abogado miró a Andrés con desprecio. «Es joven e inexperto. No tiene los recursos ni las conexiones para enfrentarse a mi bufete. Les estoy haciendo un favor al ofrecerles esto». Andrés dio un paso adelante, colocándose entre Villarreal y Valeria. «Mi cliente dijo que no. Y permítame recordarle, letrado, que intentar intimidar a la parte contraria fuera de la sala podría constituir una falta ética. Estoy seguro de que el Colegio de Abogados estaría muy interesado en saberlo». Villarreal lo miró con ojos fríos. «Cuidado, jovencito. En esta profesión uno hace enemigos. Y créeme, no quieres tenerme como enemigo. Las amenazas tampoco son éticas, letrado. Pero tómelo como guste». El abogado se alejó, no sin antes lanzarles una última mirada de advertencia. «Ese tipo es peligroso», murmuró Andrés cuando se quedaron solos. «Pero también está nervioso. Si estuviera seguro de ganar, no estaría ofreciendo arreglos». La noche anterior al juicio, Valeria no pudo dormir. Daba vueltas en la cama de la habitación de invitados en el departamento de Patricia, escuchando los ruidos de la ciudad que nunca dormía. A través de la pared delgada, podía oír la respiración pesada de su madre en la habitación contigua. Elena tampoco estaba durmiendo bien últimamente. La tensión del juicio inminente la estaba consumiendo. Se levantó a las 3 de la mañana y fue a la cocina. Patricia estaba ahí, sentada a la mesa con una taza de té, todavía con el uniforme de enfermera del turno nocturno que acababa de terminar. «No puedes dormir tampoco», dijo Patricia. No era una pregunta. «Tengo miedo, Patty. Tanto miedo. Lo sé. ¿Y si perdemos? ¿Y si el juez le cree a Roberto? ¿Y si su abogado encuentra algún tecnicismo que lo salve?» Patricia le sirvió té y se sentó junto a ella. «Entonces seguimos peleando. Apelamos. Buscamos otras vías.
Pero no vamos a perder, Valeria. Andrés ha construido un caso sólido. Tienen las pruebas, tienen los testimonios, tienen la verdad. Pero Villarreal tiene experiencia y contactos. Y nosotros tenemos algo que él nunca va a tener: la razón moral. Eso cuenta. Cuenta más de lo que crees. Valeria quería creerlo. Necesitaba creerlo. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo estuviera de duelo. Valeria se vistió con el único traje formal que tenía, un conjunto azul oscuro que había comprado hacía años para la boda de una prima y que apenas había usado. Se maquilló ligeramente, peinó su cabello en una cola sencilla. Quería lucir respetable, digna, no derrotada. Elena se vistió con su mejor vestido, el negro que usaba para ocasiones importantes. Pero temblaba, tanto que Valeria tuvo que ayudarla a abrocharse los botones. «¿Y si me confundo en el estrado?», susurró la anciana con voz quebrada. «¿Y si olvido algo importante? Solo di la verdad, mamá. Solo eso, la verdad de lo que pasó. Tengo tanto miedo de ese hombre, del notario, de Roberto. Tienen abogados caros, trajes elegantes. Nosotras somos las que tienen la verdad». Valeria le tomó las manos. «Y eso es más poderoso que todo el dinero del mundo». Llegaron al juzgado a las 8:30 de la mañana. El edificio era una construcción gris de 5 pisos, con pasillos interminables que olían a documentos viejos y desinfectante. La sala de audiencias estaba en el 3er piso, una habitación austera con paredes color crema, bancos de madera y un estrado donde se sentaría la jueza. Roberto ya estaba ahí cuando entraron. Llevaba su mejor traje, el gris Oxford que había comprado para una convención importante el año anterior. Junto a él estaba Daniela, impecable en un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de Valeria. Lucía segura, casi arrogante, como si esto fuera apenas un trámite molesto antes de conseguir lo que quería. Detrás de ellos, Marcos Villarreal revisaba documentos con aire de aburrimiento profesional. Tenía 2 asistentes con él, ambos con portafolios de cuero y expresiones igualmente despectivas. Del otro lado de la sala, Andrés organizaba sus papeles con meticulosidad obsesiva. Llevaba su único traje bueno, que si bien no era de marca cara, estaba impecablemente planchado. Tenía ojeras profundas, pero los ojos brillantes de determinación. A las 9 en punto, la secretaria del juzgado anunció: «De pie para recibir a su señoría, la doctora Carmen Martínez». Todos se pusieron de pie. La jueza entró con paso firme, una mujer de unos 55 años, cabello gris recogido en un moño severo, lentes de lectura colgando de una cadena dorada. Tenía fama de ser dura pero justa, incorruptible hasta el punto de la terquedad. Había rechazado sobornos, resistido presiones políticas y arruinado más de una carrera de abogado corrupto. Se sentó, revisó los expedientes frente a ella y levantó la vista. «Buenos días. Estamos aquí para el caso número 3247 del año 2026. Elena Suárez Vázquez contra Roberto Andrés Moreno Castillo y Daniela Patricia Cortés Ramírez, por fraude, captación de voluntad viciada y abuso de confianza hacia adulto mayor vulnerable». Hizo una pausa. «Letrados, ¿están listos?». «Lista, su señoría», dijo Andrés. «Listos, su señoría», respondió Villarreal con tono aburrido. «Bien. Proceda el abogado de la parte demandante». Andrés se puso de pie, tomó aire profundo y comenzó su exposición. «Su señoría, este caso trata sobre el abuso sistemático y premeditado de una anciana vulnerable por parte de personas en 1900, quien ella confiaba. Elena Suárez Vázquez tiene 72 años, padece de insuficiencia cardíaca crónica y toma 4 medicamentos diferentes que pueden causar confusión y mareos. El 23 de marzo del presente año, el demandado Roberto Moreno, quien era su yerno y en quien ella confiaba plenamente,
Se presentó en su domicilio acompañado de la codemandada Daniela Cortés, con quien mantenía una relación extramatrimonial no revelada. Villarreal se puso de pie. Objeción, su señoría. La vida personal de mi cliente no es relevante para este caso. Denegada, dijo la jueza secamente. Si la relación es parte del contexto del presunto fraude, es relevante. Continúe. Letrado Morales. Andrés asintió. Gracias, su señoría. Como decía, el señor Moreno llegó con la señorita Cortés, quien se presentó como su asistente de oficina. Bajo el pretexto de ayudar con trámites bancarios para consolidar deudas familiares, presionaron a la señora Suárez para que firmara documentos que ella no comprendía completamente, sin darle tiempo suficiente para leerlos, y sin permitirle consultar con un abogado independiente. Presentó entonces el testimonio médico del cardiólogo, los registros de medicación de Elena y las declaraciones de los vecinos. Cada pieza de evidencia fue marcada y admitida. Villarreal objetaba a cada rato, pero la mayoría de sus objeciones fueron denegadas. Cuando llegó el turno de los testimonios, Elena subió al estrado. Temblaba tanto que Valeria creyó que se iba a desmayar. Pero cuando el juez le preguntó si podía declarar, la anciana enderezó la espalda y habló con voz clara. «Puedo, su señoría». Andrés la guió con preguntas simples, directas. «Señora Suárez, ¿puede contarnos qué pasó el 23 de marzo? Mi yerno Roberto vino a visitarme. Yo estaba contenta de verlo. Siempre fue muy amable conmigo. Pero ese día traía a una mujer que yo no conocía. Dijo que era su asistente del trabajo. Me explicó que estaban haciendo unos trámites bancarios, algo de consolidar deudas, y que necesitaban que yo firmara unos papeles como aval. Yo confié en él. Es el esposo de mi hija. Pensé que solo quería ayudarnos. ¿Leyó usted los documentos que firmó? Traté, pero... Su voz se quebró. Estaba mareada ese día. Había olvidado tomar mi medicina de la presión en la mañana. Las letras se me movían, y ellos tenían prisa. Dijeron que el notario tenía otras citas, que no podíamos demorarnos. Roberto me decía, firma aquí, mamá Elena, y aquí, señalando con el dedo. Yo confiaba en él, entonces firmé. ¿Entendió usted que estaba firmando documentos para vender su departamento? No. Elena alzó la voz por primera vez. Jamás habría firmado eso. Ese departamento es lo único que tengo. Lo compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo cuando murió. Es mi hogar. Ahí crié a mi hija. Ahí están todos, mis recuerdos. Yo nunca habría vendido eso voluntariamente. Hubo un silencio pesado en la sala. Hasta Villarreal parecía incómodo. Cuando fue el turno de contrainterrogar, el abogado se puso de pie con su sonrisa de tiburón. Señora Suárez, usted dice que estaba confundida, mareada, pero firmó los documentos, ¿verdad? Sí, pero... Sí o no, señora. ¿Firmó usted los documentos? Sí. ¿Alguien la forzó físicamente a firmar? No. Pero me presionaron, me apuraron. ¿La amenazaron? ¿Le pusieron un arma en la cabeza? No, pero... Entonces firmó voluntariamente. Andrés se puso de pie. Objeción, su señoría. El letrado está distorsionando el testimonio. Firmar bajo presión y engaño no es lo mismo que firmar voluntariamente. Sostenida. Letrado Villarreal, reformule su pregunta. Villarreal sonrió, pero había perdido momentum. Luego declaró Cristina, la vecina, quien describió con detalle cómo Roberto y Daniela habían apurado a Elena, cómo la anciana se veía confundida y asustada, cómo no le dieron tiempo para leer. «¿Y usted estuvo presente durante todo el proceso, correcto?», preguntó Andrés. «Sí, estaba visitando a Elena cuando llegaron. Me quedé porque Elena me lo pidió con la mirada. Ella estaba asustada. ¿Qué observó usted sobre el comportamiento de los demandados? Eran muy convincentes, muy educados en la superficie, pero había algo falso en ellos. La mujer, la tal Daniela,
Miraba el departamento como si estuviera calculando cuánto valía. Y Roberto presionaba a Elena todo el tiempo. «Vamos, mamá Elena, firme aquí. No se preocupe, es solo una formalidad». No le daba tiempo a pensar. El testimonio de Cristina fue devastador. Villarreal intentó desacreditarla, sugiriendo que era una vecina entrometida, pero la mujer se mantuvo firme. Cuando le tocó el turno al notario Esteban Ruiz, el hombre subió al estrado con aire de superioridad. Llevaba un traje caro, gemelos dorados, y esa actitud de quien está acostumbrado a que le crean sin cuestionamientos. Villarreal lo interrogó primero, estableciendo sus credenciales, sus 40 años de experiencia, sus miles de actos notariales sin incidentes. «Señor Ruiz, ¿la señora Suárez parecía competente cuando firmó los documentos?» «Absolutamente. Respondió todas mis preguntas correctamente. Sabía su nombre, su dirección, qué estaba firmando. ¿Le pareció confundida o coaccionada?» «Para nada. Firmó de manera completamente voluntaria. Cuando Andrés se levantó para contrainterrogar, había una chispa peligrosa en sus ojos. «Señor Ruiz, usted dice que la señora Suárez sabía qué estaba firmando. ¿Le explicó usted en detalle que estaba firmando documentos para transferir la propiedad de su departamento? ¿Se le explicó que eran documentos de poder y compraventa? ¿Le explicó las implicaciones? ¿Que perdería su casa? ¿Que quedaría sin lugar donde vivir? Eso estaba implícito en los documentos». «Implícito». Andrés caminó hacia el estrado. «Señor Ruiz, ¿cuánto tiempo le dio a la señora Suárez para leer los documentos antes de firmar?» «El tiempo suficiente». «¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿20? No cronometré el tiempo, letrado. Según el testimonio de la testigo Cristina Mora, usted estuvo en el departamento menos de 15 minutos en total. En ese tiempo, la señora Suárez supuestamente leyó y comprendió 12 páginas de documentos legales complejos. ¿Le parece razonable?» Ruiz se movió incómodo en su asiento. La señora afirmó: «Eso es lo que importa». Le preguntó si había tomado sus medicamentos ese día. «No es mi obligación». Le preguntó si estaba bajo el efecto de medicación que pudiera afectar su juicio. «No». ¿Le ofreció la posibilidad de consultar con un abogado independiente antes de firmar? ¿No estaba obligado? Le advirtió que el señor Moreno, quien la estaba presionando a firmar, ¿era parte interesada en la transacción? El señor Moreno es su yerno. Ella confiaba en él. ¿Y usted aprovechó esa confianza para facilitarle un fraude? «Objeción», rugió Villarreal. «El letrado está argumentando, no preguntando». Sostenida. «Letrado Morales, límitese a las preguntas». Andrés asintió, pero había marcado su punto. «Una última pregunta, señor Ruiz. ¿Es cierto que el señor Roberto Moreno le pagó $5.000 por sus servicios notariales ese día? ¿5 veces más de lo que cobra normalmente?» Hubo un murmullo en la sala. Ruiz palideció. «Mis honorarios son acorde a la complejidad del acto. $5.000 para hacer firmar unos papeles a una anciana suena más a un soborno que a honorarios profesionales». «Objeción. Retirada. No tengo más preguntas para este testigo, su señoría». Ruiz bajó del estrado visiblemente sudando. Luego fue el turno de Roberto. Subió al estrado con ese aire de confianza que siempre lo había caracterizado, pero Valeria notó que sus manos temblaban ligeramente cuando juró decir la verdad. Villarreal lo guió a través de una versión edulcorada de los hechos. Un yerno preocupado que solo quería ayudar a organizar las finanzas familiares, que había explicado todo claramente a su suegra, que no tenía intención de perjudicarla. «¿Por qué constituyó la empresa Inversiones Dr.?» preguntó Villarreal. «Como vehículo de inversión. Mi intención era vender el departamento de Elena e invertir ese dinero en un negocio que generara rendimientos para ella, para que pudiera vivir mejor en su vejez». Era una mentira tan descarada que Valeria sintió náuseas. Cuando Andrés se levantó para contrainterrogar,
Roberto lo miró con desprecio apenas disimulado. Señor Moreno, dice usted que quería ayudar a su suegra. ¿Le mencionó que planeaba divorciarse de su esposa? Roberto titubeó. Eso es un asunto personal. Responda la pregunta. ¿Le dijo a Elena que estaba planeando divorciarse de su hija? No. ¿Le dijo que tenía una relación con la señorita Cortés? No. ¿Le dijo que la empresa Inversiones DIR estaba a nombre suyo y de su amante, y que los fondos de la venta irían directamente a esa empresa? Esos son tecnicismos legales. ¿Sí o no, señor Moreno? No. Entonces, recapitulemos. Andrés empezó a caminar frente al estrado. Usted no le dijo que estaba engañando a su esposa. No le dijo que planeaba divorciarse. No le dijo que los fondos irían a una empresa a nombre suyo y de su amante. No le dijo que ella perdería su hogar. Pero según su versión, ¿Elena entendió completamente lo que firmaba? Ella firmó voluntariamente. Le explicó que según los documentos, ella no recibiría ni un centavo de la venta. Roberto abrió la boca, la cerró. Señor Moreno, la estructura financiera era compleja. Es un sí o no, señor. No se lo expliqué en esos términos, porque si se lo hubiera explicado, ella jamás habría firmado, ¿verdad? Objeción, especulación. Retirada. Andrés sacó un documento de su portafolio. Señor Moreno, ¿reconoce este documento? Roberto lo miró y palideció. Es un contrato de sociedad. Exactamente. El contrato de constitución de Inversiones DIR, fechado 3 meses antes de que su suegra firmara los documentos. Un contrato que establece claramente que los socios son usted y la señorita Cortés. Un contrato que lista como activo proyectado el departamento de su suegra. Hizo una pausa. ¿Cómo puede tener un activo proyectado 3 meses antes, si, según su versión, todo esto fue para ayudar a Elena? El silencio en la sala era absoluto. Estábamos explorando opciones de inversión que incluían robarle la casa a una anciana para financiar su nuevo negocio con su amante. Objeción. Sostenida. Letrado Morales, modera tu lenguaje. Disculpe, su señoría. Reformulo. Opciones de inversión que incluían apropiarse del único patrimonio de su suegra sin su consentimiento informado. Roberto no respondió. No podía. La evidencia era demasiado clara. Andrés presentó entonces las facturas de hoteles, las cenas caras, las flores, todo pagado con la cuenta conjunta que Roberto compartía con Valeria. Estos gastos suman más de $15,000 en 6 meses. Dinero de la cuenta conjunta con su esposa, gastado en su amante. ¿Le parece ético? Eso no tiene nada que ver con el departamento de Elena. Tiene todo que ver. Demuestra un patrón de comportamiento. Engaño, apropiación indebida de fondos, premeditación. Usted planeó todo esto meticulosamente, ¿no es cierto? Ganarse la confianza de Elena durante años, esperar el momento adecuado, traer a un notario cómplice, presionar a una anciana, vulnerable, y apropiarse de su patrimonio. Todo para financiar su nueva vida con su amante. Roberto había perdido toda su compostura. Sudaba, temblaba, miraba desesperado a Villarreal buscando ayuda. No tengo más preguntas, dijo Andrés, y volvió a su asiento. Finalmente declaró Daniela. Subió al estrado con esos tacones rojos que Valeria había visto en tantas fotografías, con un vestido que costaba más que 2 meses de su salario, con una actitud de superioridad que hacía que Valeria quisiera abofetearla. Villarreal intentó presentarla como una profesional inocente que simplemente había acompañado a Roberto como asistente, sin saber nada de las implicaciones del acto notarial. Pero cuando Andrés se levantó para contrainterrogarla, la máscara empezó a caerse. Señorita Cortés, ¿cuál es su profesión? Soy ejecutiva de ventas corporativas. ¿Trabaja en la misma empresa que el señor Moreno? No. Entonces, ¿por qué se presentó como su asistente de oficina?
Estaba ayudándolo con el papeleo. ¿Usted tiene algún entrenamiento legal? ¿Es abogada, notaria, contadora? No. Entonces, ¿qué tipo de ayuda estaba proveyendo exactamente? Daniela titubeó. Apoyo moral. Roberto estaba nervioso. Apoyo moral. Andrés dejó que las palabras flotaran en el aire. Señorita Cortés, ¿es usted socia de la empresa Inversiones DR? Sí. Una empresa constituida específicamente para recibir los fondos de la venta del departamento de Elena Suárez. ¿Correcto? Es una empresa de inversiones legítima. ¿Sí o no, señorita? Sí. ¿Y usted esperaba recibir ganancias de esa venta? Bueno, sí, como socia. Entonces usted tenía un interés financiero directo en que la señora Suárez firmara esos documentos. No era una asistente inocente. Era parte interesada en el fraude. Objeción. No ha sido establecido que haya fraude. Todavía no. Letrado Villarreal, dijo la jueza secamente. Pero estamos llegando a eso. Objeción denegada. Andrés continuó. Señorita Cortés, el notario Esteban Ruiz, ¿es familiar suyo? Daniela palideció visiblemente. Es tío político de mi prima. ¿Y fue usted quien recomendó sus servicios al señor Moreno? Yo. Puede ser que lo mencioné. Puede ser o fue. ¿Sí o no? Sí. ¿Y le pidió que acelerara el proceso? ¿Que no le diera demasiado tiempo a la señora Suárez para pensar? No. Yo nunca... Tengo un mensaje de texto aquí. Andrés sacó un papel. Enviado por usted al señor Ruiz, 2 días antes del acto notarial. Dice, y cito, Tío Esteban, necesitamos que esto sea rápido. La vieja no puede tener tiempo de pensarlo demasiado o se va a echar atrás. Rápido y limpio. ¿Escribió usted este mensaje? El silencio en la sala era sepulcral. Daniela miró el papel, miró a Roberto, miró a Villarreal. Su rostro había pasado de la arrogancia al pánico absoluto. Eso está fuera de contexto. ¿Lo escribió usted sí o no? Sí, pero... No hay peros, señorita Cortés. Usted misma acaba de admitir que conspiró para defraudar a una anciana vulnerable. Andrés se giró hacia la jueza. No tengo más preguntas, su señoría. Creo que la señorita Cortés ya dijo todo lo que necesitábamos escuchar. Daniela bajó del estrado tambaleándose. Roberto la miraba con algo entre horror y furia. Su caso acababa de colapsar. Villarreal hizo un último intento en sus alegatos finales, argumentando tecnicismos, hablando de la sacrosantidad de los contratos firmados, sugiriendo que Elena simplemente se había arrepentido después. Pero cuando Andrés se levantó para su alegato final, había fuego en sus ojos. Su señoría, este caso es simple en su esencia. Una anciana vulnerable fue engañada, manipulada y despojada de su único patrimonio por personas en quienes confiaba. El señor Moreno y la señorita Cortés planearon esto con meses de anticipación. Constituyeron una empresa fantasma, contrataron a un notario cómplice, presionaron a una mujer de 72 años, bajo medicación, confundida, asustada, y cuando ella firmó, creyendo que estaba ayudando a su hija, ellos se rieron de ella. Literalmente dijeron, y tenemos testimonio de esto, la hundiremos hasta que no le quede ni dignidad ni techo. Hubo un murmullo en la sala. Valeria vio cómo Roberto y Daniela intercambiaban miradas de pánico. Esas son las palabras de criminales, su señoría, no de gente que quiere ayudar. Esas son las palabras de depredadores que vieron a una presa fácil y decidieron destrozarla. Pero no contaban con algo. No contaban con que Elena tuviera una hija que la defendería. No contaban con que Valeria se negaría a rendirse. No contaban con la justicia. Se giró hacia Roberto y Daniela. Ustedes creyeron que podían salirse con la suya, que el dinero y los contactos eran suficientes, que una mujer humilde y una anciana enferma no tenían ninguna posibilidad contra ustedes. Estaban equivocados. Volvió a mirar a la jueza.
Solicito que se declare nulo el acto notarial por captación de voluntad viciada, que se devuelva el departamento a su legítima dueña, la señora Elena Suárez, que se condene a los demandados por fraude y abuso de confianza, y que se remita este caso a la Fiscalía para investigación penal. Esto no es solo un asunto civil, su señoría. Es un crimen. Se sentó. El silencio era absoluto. La jueza Martínez revisó sus notas durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista. He escuchado todos los testimonios. He revisado todas las pruebas. Y mi veredicto es el siguiente. Hizo una pausa. Este tribunal encuentra que hubo captación de voluntad viciada. La señora Elena Suárez no tenía plena capacidad para comprender los documentos que firmó debido a su condición médica y la medicación que toma. Fue presionada indebidamente. No se le dio tiempo suficiente para leer o consultar. Y lo más importante, fue deliberadamente engañada sobre las implicaciones de lo que firmaba. Roberto hundió la cabeza entre las manos. Daniela sollozaba. Por lo tanto, declaro nulo el acto notarial del 23 de marzo. El departamento ubicado en calle Morelos, número 234, regresa a ser propiedad exclusiva de la señora Elena Suárez Vázquez. La empresa Inversiones DIR no tiene ningún derecho sobre dicho inmueble. Elena rompió a llorar, aferrándose al brazo de Valeria. Además, condeno a los señores Roberto Moreno y Daniela Cortés a pagar las costas del juicio y una indemnización de $50.000 a la señora Suárez por daño moral. Y efectivamente, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para investigación penal por fraude y abuso de confianza hacia adulto mayor vulnerable. Golpeó el martillo. Se levanta la sesión. Afuera del juzgado, bajo la lluvia que había empezado a caer, Valeria abrazó a su madre mientras ambas lloraban. Patricia y Andrés estaban con ellas, sonriendo. «Lo logramos», susurró Elena. «Recuperé mi casa. Recuperé mi dignidad. La justicia ganó», dijo Andrés simplemente. Valeria vio a Roberto y Daniela salir del edificio. Ya no había arrogancia en ellos, solo derrota. Se miraron uno al otro con resentimiento, y Valeria supo que su relación no sobreviviría esto. Se habían destruido mutuamente. Roberto la vio, y por un momento sus ojos se encontraron. Valeria no sintió nada, ni amor, ni odio, ni siquiera satisfacción, solo alivio de que había terminado. 2 meses después, Valeria firmó los papeles de divorcio. Roberto y Daniela enfrentaban cargos criminales. El notario Ruiz había sido suspendido y estaba bajo investigación. Elena volvió a su departamento, que nunca debió haber dejado, y Valeria, en el departamento de Patricia donde seguía viviendo mientras buscaba su propio lugar, se miró al espejo una noche y vio a una mujer diferente, más fuerte, más sabia, una sobreviviente. Había descubierto que cuando te quitan todo, cuando crees que no puedes caer más bajo, es cuando encuentras tu verdadera fuerza. Roberto y Daniela habían querido hundirla hasta que no le quedara ni dignidad ni techo. Pero la dignidad no se puede quitar. La llevas dentro. Y ella la había encontrado en el momento más oscuro. Había ganado. No solo el juicio. Había ganado algo mucho más importante. Se había ganado a sí misma.